Amén. Bendiciones, mis amados, aquí nuevamente, dando palabritas de ánimo y recordando que tenemos un Dios bueno. Dios es bueno. Amén. Lo dice en su palabra. Vamos a leer aquí un versículo, el versículo 26 de Éxodo 15. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es bueno, Él es bueno. Amén. Y misericordioso. Dios es bueno. Él solo desea lo mejor para ti, para mí, para todos, para todo su pueblo, para todo su cuerpo. Amén. Tenemos que activar la semilla de fe en nosotros. Es algo muy importante. Al prometer que su presencia sanadora estará junto a nosotros, continuamente, Dios demanda dos importantes condiciones a su pueblo. ¿Las recordamos? Primero, estas condiciones que el Señor nos pone. Nos pide que le prestemos atención. Estemos atentos a su voluntad. Estemos con un oído atento a Él, sensibles a su voz. Amén. Que escuchemos su voz, que tengamos oídos para oír. Es muy importante, amados, en este tiempo, estar sensibles al Espíritu Santo en nosotros, porque estamos en tiempos difíciles, pero Dios es bueno. Dios siempre ha hablado a su pueblo y hoy te hablará a ti, mi amado hermano. Pero tienes que cultivar una actitud receptiva a su voz. Es muy importante que estemos receptivos, estemos sensibles a su Santo Espíritu, a su voz en nosotros. Amén. El Señor habla de muchas maneras. A través de su palabra. Cuando lees su palabra te habla todos los días. O cada instante que leas te habla. Tienes que estar sensible a Él. Te habla también por medio de sus siervos ungidos y por medio de la revelación directa en nuestro ser interior. Cuando nos habla por medio de sus siervos, de instrumentos de Dios, y cuando nos habla por medio de su Santo Espíritu en nosotros, tenemos que estar sensibles cuando nos habla. Amén. En Efesios 1, 17, 18 está una explicación muy buena. Porque Dios busca personas que escuchen su voz. Le recomiendo leer a Efesios 1, 17, 18. Amén. Dios busca personas que escuchen su voz y no que traten de huir. Recuérdenme, hermanos, y esconderse de su presencia. Lo hacemos cuando hay cosas que llegan que no nos agrada, que el Señor quiere que hagamos, o que dejemos, o que cambiemos en nuestra vida. Tenemos que aprender eso, mis amados. Eso de cuando tratamos de esconderse de su presencia. Encontramos un ejemplo en la Biblia, en la palabra en Génesis 3:8. Se los recomiendo que lo lean. Y el segundo que nos pide el Señor la segunda condición que el Señor nos pide es: Dios nos pide que hagamos lo que es recto en su presencia. Tenemos que aprender eso también.
Tenemos que aprender a buscar personas que no solo oyen su palabra, sino que la guardan en su corazón. Atentos, ¿con quién andamos? ¿Dónde nos alimentamos? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? Eso es una de las condiciones que el Señor nos pone. Cuidarnos en esa forma. Por eso tenemos que buscar personas que oyen su palabra, y que las guardan en su corazón y actúan ellos. Personas que obedezcan la palabra y no sean solo oidores. Ya hay bastantes. Hay que obedecerla, guardarla, activarla en nuestras vidas, darle vida en nuestro corazón a la palabra del Señor. El enemigo no duerme, pero cuando tenemos la palabra del Señor constante y la activamos, los dardos del enemigo los podemos ver, pero los podemos vencer con su palabra. Esto está en Santiago 1, versículo 22, 25. Se los recomiendo para que lo lean, mis amados. Dios ha prometido su bondad en abundancia. Lo podemos ver cada día de nuestra vida, al darnos un nuevo día, al ponernos el pan de cada día, al mantenernos sanos. Amén. Y todo esto aguarda a aquellos que siembran para Él. Amén. El Espíritu. Y esta aguarda a aquellos que siembran para Él el Espíritu. O sea, que su Espíritu se aviva en cada persona. Amén. En Colosenses capítulo 6, versículo 7. No, Gálatas. Es Gálatas. Capítulo 6, versículos 7 y 9. Se los recomiendo. Escuchando su voz y haciendo lo que Él les pide. Amén. Vamos a leer también en 2 de Samuel, también se los recomiendo, el capítulo 24 y versículo 24. Primera de Reyes 17, versículo 8 al 16. Mis amados, es muy importante que recordemos las condiciones para entender y comprender. Tenemos un Dios bueno. Seamos sensibles a su palabra y a su espíritu cuando nos amoneste. Él siempre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. El Señor les bendiga. La paz del Señor esté con ustedes.